Durante 18 meses me engañaron. Pero en 18 meses logré que ella perdiera su familia, su reputación y su paz. No sé cómo explicar la sensación exacta que recorrió mi cuerpo cuando descubrí la verdad. Fue como si un cuchillo caliente me atravesara el pecho y alguien lo girara con saña. Me faltó el aire. Sentí náuseas. Mi mente intentó negarlo, buscar una excusa, una explicación lógica que no implicara que el hombre con el que había construido mi vida durante más de 25 años me había traicionado. Pero ahí estaban las pruebas. Frías. Implacables. La primera vez que noté algo extraño fue una simple intuición. Siempre he creído que las mujeres tenemos un sexto sentido, un radar que nos alerta cuando algo no está bien. Mi marido estaba diferente. Su manera de mirarme, su tono de voz, pequeños cambios, casi imperceptibles, pero suficientes para despertar sospechas en mí. Luego vinieron las noches en las que se iba a la cama con el teléfono pegado a la mano, asegurándose de que estuviera boca abajo, como si el simple hecho de ver la pantalla pudiera revelar algo prohibido. No supe con certeza lo que estaba ocurriendo hasta que revisé los registros de llamadas y mensajes almacenados en iCloud. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos mientras navegaba por la abrumadora cantidad de conversaciones con un solo número en particular. Al principio, no quise leer. Pero la curiosidad y la desesperación fueron más fuertes. Y ahí estaban. Mensajes llenos de ternura, de deseo, palabras que alguna vez fueron mías ahora pertenecían a otra. No me importaba que solo se hubieran visto en persona 2 veces. 18 meses de mensajes constantes, de llamadas nocturnas, de promesas susurradas eran más que suficientes para confirmar que aquello no había sido un error pasajero. Había sido una relación completa, con todos los elementos de una historia de amor secreta y prohibida. Una historia en la que yo, la esposa legítima, había sido la villana sin saberlo. Lo que más me enfureció no fue solo su traición, sino el hecho de que ella sabía de mi existencia. No era una mujer inocente que había sido engañada también. No. Ella sabía que estaba involucrándose con un hombre casado. Con mi esposo. Con el padre de mis hijos. Y aún así, lo aceptó. Se escondió en las sombras, esperando sus migajas de atención, conformándose con ser la otra. El dolor me consumió por completo. Se convirtió en una bestia dentro de mí, una criatura furiosa que exigía justicia. Y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que ellos simplemente siguieran adelante como si nada. Si mi mundo se había roto en 1000 pedazos, el de ellos no saldría ileso. El dolor no desapareció. No importaba cuánto llorara, cuántas veces me encerrara en el baño para gritar contra la toalla o cuántas copas de vino vaciara esperando que el ardor en mi garganta quemara también la traición que me carcomía por dentro. No funcionaba. El dolor seguía ahí, incrustado en mi pecho como un parásito alimentándose de mi dignidad. Pasaron los días y con ellos llegó una revelación tan clara como una hoja de cuchillo afilada: no podía ser la única sufriendo. No después de todo lo que me habían hecho. Al principio, no sabía por dónde empezar. Había tantas maneras de vengarme, tantas formas de hacerle pagar. Pero luego comprendí que la clave era la paciencia. No podía ser impulsiva. No podía actuar como una esposa despechada que grita y rompe cosas. No. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Esperé semanas antes de hacer mi primer movimiento. Había logrado conseguir su número de teléfono, uno que había cambiado tras la aventura, creyendo que así cerraría ese capítulo de su vida sin consecuencias. Pobre ilusa. La llamé una noche, tarde, cuando sabía que estaría relajada en su casa, creyendo que el pasado estaba enterrado. Contestó después de unos tonos. ¿Hola? Soy yo. El silencio del otro lado fue delicioso. Sabía que su corazón debía estar acelerado, que su mente corría intentando calcular el daño. Finalmente, habló. No sé qué quieres, pero no tengo nada que decirte. Me reí. Una risa baja, sin humor. Ah, ¿no? Porque yo tengo mucho que decirte. Pude escuchar su respiración entrecortada, el peso de la culpa y el miedo filtrándose a través de la línea. Déjame en paz. Ya todo terminó. ¿Terminó? ¿Para ti, tal vez? Porque para mí esto acaba de empezar. Colgó. Pero no me importó. Sabía que ya había plantado la semilla del terror en su mente. Ahora tenía que regarla. Durante los días siguientes, busqué cada detalle sobre su vida. Fue fácil. Demasiado fácil. Redes sociales, registros públicos, información filtrada en foros y bases de datos. En cuestión de horas,
tenía su dirección, su trabajo, los nombres de sus hijas y de su esposo. Y entonces supe cuál sería mi primer verdadero golpe. Esperé 2 meses más. 2 meses en los que ella seguramente creyó que me había rendido, que había superado el dolor. Pero yo solo estaba perfeccionando mi estrategia. Escribí 3 cartas. La primera, para su esposo. La segunda, para su hija mayor. La tercera, para la menor. En cada una detallé todo. Fechas, mensajes, capturas de pantalla, las palabras exactas que intercambiaron, la manera en que ella destruyó mi matrimonio sin un ápice de remordimiento. Antes de enviarlas, le di un pequeño aviso. Un simple mensaje de texto desde un número desconocido. Diles la verdad antes de que yo lo haga. No contestó. Pero sabía que lo había leído. Pude imaginarla mordiéndose las uñas, revisando su teléfono con pánico, preguntándose si hablaba en serio. Y claro que hablaba en serio. 2 días después, envié las cartas. Lo que vino después fue aún más satisfactorio de lo que imaginé. Ella entró en pánico. Se volvió loca. Llamó a mi esposo, a quien yo tenía bajo vigilancia como un halcón. Intentó contactarme desde otros números, intentó hacerme entrar en razón. Pero no había vuelta atrás. Había destrozado mi mundo. Ahora era mi turno. Desde el momento en que envié las cartas, supe que el verdadero caos estaba a punto de desatarse. No podía ver su reacción en tiempo real, pero la imaginé perfectamente, el temblor en sus manos al abrir el sobre, el sudor frío recorriéndole la espalda mientras absorbía cada palabra, el instante en que entendía que todo su mundo se desmoronaba. No pasó ni una semana antes de que su vida comenzara a desplomarse. Su esposo no me contactó, lo que me hizo sospechar que la verdad no le importaba tanto como ella me había hecho creer. Pero sus hijas, ellas sí reaccionaron. Descubrí que la mayor dejó de hablarle de inmediato. La bloqueó en todas partes, cortó el contacto sin ninguna explicación más allá de un frío silencio que debía de haberle dolido más que cualquier insulto. La menor, en cambio, fue más directa. Le escribió a mi marido, tal vez intentando encontrar respuestas, tal vez buscando entender el papel de cada uno en esta historia de traición. Pero él, que ya estaba demasiado golpeado por mis propios ataques de ira y desprecio, simplemente la ignoró. A pesar de todo, ella no se rindió. Intentó contactarlo por otros medios, usando correos electrónicos que yo me aseguré de interceptar antes de que él siquiera los viera. Me tomé la libertad de leer cada mensaje, de analizar cada palabra desesperada que escribía. Pedía explicaciones, rogaba por alguna oportunidad de arreglar las cosas con sus hijas. Decía que yo había ido demasiado lejos, que estaba destruyendo su vida de una forma que no merecía. Leí cada palabra con una calma escalofriante. ¿No lo merecía? ¿Acaso yo merecía haber sido traicionada, haber vivido en una mentira durante 18 meses? ¿Merecía la humillación, la devastación, la pérdida de confianza en todo lo que creía seguro? No, no merecía nada de eso. Pero sucedió. Y ahora, el universo simplemente estaba restableciendo el equilibrio. Pero ella no era tonta. Sabía que no bastaba con ignorarme, que necesitaba hacer algo más para detenerme. Un mes después del envío de las cartas, me llamó desde un número de trabajo. Reconocí el código de área de inmediato. No contesté, pero me guardé el número. No hice nada con él al principio. Dejé que se enfriara. Dejé que pensara que había ganado, que había encontrado una vía para esquivarme. Pero yo no jugaba a la defensiva. 6 meses después, llegó el momento de usarlo. Sabía que su hija se casaría pronto. Sabía la fecha, la ubicación. Y sabía exactamente cómo hacer que esa boda fuera un evento que ella nunca olvidaría. Llamé a su trabajo. Pedí dejarle un mensaje. Fui cortés, incluso amable. Le dije a su compañero de trabajo que por favor le informara que no había recibido mi invitación a la boda, pero que no se preocupara, que la vería en el evento de todos modos. Y que, por cierto, debería dejar de acostarse con hombres casados. La reacción fue inmediata. Pudo haber ignorado mis cartas. Pudo haber intentado negociar con mi esposo. Pero el miedo a que yo apareciera en ese evento familiar, a que yo convirtiera el día más importante de su hija en un espectáculo de vergüenza, eso sí la quebró. Usó LinkedIn para enviarme advertencias. Me habló de órdenes de restricción, de seguridad, de consecuencias legales. Su mejor amiga intentó contactar a mi marido. No importaba. Nada de eso tenía poder sobre mí. Esa boda se celebró sin incidentes, pero ella pasó 2 semanas sumida en el estrés y la incertidumbre.
2 semanas imaginándome en cada rincón de la ceremonia, en cada sombra del evento. 2 semanas esperando que en cualquier momento me levantara a decirle al mundo quién era realmente. No tuve que presentarme para hacer que su mundo temblara. Con eso, supe que mi trabajo no había terminado, pero sí estaba llegando a su punto culminante. No se trataba solo de venganza. Se trataba de asegurarme de que ella sintiera, aunque fuera una fracción, del dolor que yo había soportado. 15 meses después de haber descubierto la verdad, todavía estaba aquí, firme, asegurándome de que nunca olvidara las consecuencias de sus actos. Y no pensaba detenerme todavía. Sabía que estaba logrando lo que quería. Cada paso que daba la ponía más contra las cuerdas, la hacía mirar por encima del hombro, la obligaba a vivir con el temor constante de que yo aún tenía cartas por jugar. Y tenía razón. La boda de su hija fue solo el principio. Sabía que, después de eso, su prioridad sería recuperar la relación con su familia. Intentaría demostrar que era una mujer cambiada, que todo había sido un error, que merecía una segunda oportunidad. Pero yo no estaba lista para permitirlo. Mi siguiente movimiento fue más sutil. No podía atacar de frente sin arriesgarme a perder la ventaja. Así que me enfoqué en el punto más frágil de su vida, su reputación. Sabía que trabajaba en un entorno donde la imagen lo era todo. Sabía que el respeto y la confianza de sus colegas eran fundamentales. Y sabía exactamente cómo minar eso sin que pudiera señalarme directamente. Primero, creé un perfil anónimo en una plataforma donde sus compañeros de trabajo solían compartir contenido profesional. No usé su nombre al principio. Solo comencé a compartir historias genéricas sobre la falta de ética en el ámbito laboral, sobre la traición dentro y fuera del trabajo, sobre cómo algunas personas construyen carreras basadas en engaños. Usé frases cuidadosamente seleccionadas, lo suficiente para sembrar la duda sin levantar sospechas inmediatas. Luego, esperé. El verdadero golpe vino cuando compartí una historia más detallada, sin mencionar nombres pero con suficientes referencias para que quienes la conocían pudieran hacer la conexión. Un caso hipotético de una profesional que llevaba años en su empresa mientras, en secreto, mantenía una relación con el esposo de otra mujer. Hablé sobre cómo esto afectaba la confianza en el entorno laboral, sobre lo peligroso que era rodearse de personas con tan poca integridad. La reacción fue inmediata. Los comentarios comenzaron a llegar. Algunos mostraban incredulidad, otros disgusto. Se discutió la importancia de la ética en el trabajo, cómo la vida personal de una persona podía afectar su desempeño profesional. No tardó en llegar hasta su oficina. No tenía pruebas directas contra ella, pero eso no importaba. Lo que importaba era la percepción. Y en el mundo profesional, la percepción lo era todo. Poco después, supe que había solicitado trabajar desde casa con más frecuencia. Menos contacto con sus colegas, menos posibilidad de enfrentar preguntas incómodas. Era un pequeño triunfo, pero no el final. Me aseguré de que la tensión no disminuyera. Creé un segundo perfil. Esta vez, con la identidad de una supuesta esposa que había sido engañada, relatando su historia de manera más personal, más emocional. No me importaba si alguien creía que era real. Solo necesitaba que el ruido siguiera creciendo. A esas alturas, ella debía estar desesperada por descubrir quién estaba detrás de todo. Pero no había huellas. No había pruebas. Solo un eco constante de consecuencias que no podía detener. Lo siguiente en mi lista era su vida social. Había perdido a sus hijas. Había perdido la confianza en su trabajo. Pero aún tenía su círculo de amistades. Eso tenía que cambiar. Conseguí los nombres de algunas de sus amigas más cercanas. Las investigué, observé sus interacciones en redes sociales. No era difícil ver qué tipo de información compartían, qué cosas las hacían reaccionar. Y con esa información, sembré la siguiente semilla. Creé otro perfil, esta vez haciéndome pasar por alguien dentro de su entorno. Una mujer que decía haber estado en su lugar, haber creído en una amiga hasta descubrir que era capaz de traicionar sin remordimientos. La historia estaba diseñada para resonar. No atacaba directamente, pero dejaba en el aire la duda. Y la duda es un veneno que se extiende sin esfuerzo. No sé cuántas de sus amigas comenzaron a mirarla diferente después de eso. No sé cuántas conversaciones incómodas tuvo que enfrentar, cuántas miradas sospechosas empezó a notar en sus reuniones. Pero si supe una cosa, dejó de compartir fotos con ellas. Poco a poco, estaba aislándola. No con un ataque directo, sino con la estrategia más efectiva de todas,
hacer que su propio mundo se volviera en su contra. Ella me había quitado la estabilidad. Yo le estaba quitando todo lo que le quedaba. Y aún no había terminado. El último golpe tenía que ser el más certero. No podía dejar cabos sueltos, ni permitir que ella se escapara de las consecuencias. Después de todo lo que hizo, después de todo el dolor que causó, merecía sentir en carne propia lo que es ver tu vida derrumbarse sin control. Pasé semanas preparando mi movimiento final. Había esperado el momento perfecto, y finalmente había llegado. Me enteré de que había conseguido un nuevo empleo en una empresa bien posicionada. Sabía que en su currículum había maquillado la verdad, omitiendo algunos detalles incómodos de su pasado reciente. No podía permitir que pasara página tan fácilmente. Una tarde, redacté un correo impecable dirigido al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Utilicé un tono formal, como si fuera una persona preocupada por la reputación de la compañía. En el correo adjunté capturas de pantalla de sus mensajes, extractos de su infidelidad y su desprecio absoluto por la moral. No exageré ni inventé nada, simplemente expuse la verdad de quién era ella realmente. Finalicé el correo con una frase contundente. En una empresa de prestigio como la suya, no sé si quieren a alguien con esta falta de ética representando sus valores. Presioné enviar y esperé. No pasaron ni 48 horas cuando descubrí que había sido despedida. Ella intentó apelar la decisión, pero la evidencia era demasiado fuerte. No solo perdió su trabajo, sino que la noticia corrió entre sus círculos profesionales, cerrándole puertas en varias oportunidades laborales. Pero aún faltaba la estocada final. Sabía que, aunque sus hijas la habían rechazado, aún intentaba reconstruir su relación con ellas. Esperaba que, con el tiempo, la herida sanara y pudieran volver a verla como una madre confiable. Pero yo tenía algo que aún no había usado, una última carta que destrozaría cualquier oportunidad de redención. Les envié un paquete anónimo con todas las pruebas que tenía, incluyendo una copia impresa de los mensajes más degradantes y crueles. No hice ningún comentario, no añadí ninguna acusación, solo dejé que los hechos hablaran por sí solos. El efecto fue inmediato. Sus hijas terminaron de romper cualquier lazo con ella. La bloquearon de todas partes, eliminaron sus fotos en redes sociales, según supe después, le dijeron directamente que nunca más querían saber de ella. En ese momento, supe que había ganado. Ella había perdido todo, su reputación, su trabajo, su familia. No podía huir de las consecuencias. No podía maquillar su vida y seguir adelante como si nada. Se quedó completamente sola, con la certeza de que cada una de sus acciones le había pasado factura. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Me levanté una mañana, respiré profundamente y sonreí. Finalmente, el ciclo se había cerrado. Mi venganza estaba completa.